Hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a dar comienzo al curso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas 2. Como les había comentado en la clase inicial, primero vamos a ver un repaso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas 1. Por irme rápido en el tema, matemáticas provenía de matemáticas financieras. Actuariales provenía de que íbamos a meterle una contingencia a la parte de matemáticas financieras. En matemáticas financieras ustedes veían un tema, por ejemplo, que se llamaba anualidades ciertas, y se llamaban así porque tenían el 100% de certeza de que los montos que se traían a valor presente se iban a dar. En matemáticas actuariales nos alejamos de esa certeza y metemos una probabilidad de que ese monto nos lo podamos traer a valor presente, enfocados a los seguros de vida de una persona. Entonces, pues calculábamos valores presentes siempre y cuando, por ejemplo, una persona estuviera viva. Entonces, pues en resumen, eso era matemáticas financieras. ¿Cómo es que el actuario le hace para meter la contingencia en matemáticas financieras? Pues mediante la estimación de probabilidades de que los montos con los que vamos a estar trabajando se den. ¿Cómo estimamos estas probabilidades en el seguro de vida? Pues con el primer tema de repaso que vamos a ver, que es tabla de mortalidad. Perdón, tabla de mortalidad. ¿Sale? La tabla de mortalidad es la herramienta que los actuarios utilizan para estimar estas probabilidades que después se meten a la parte de matemáticas financieras y le dan nacimiento al cálculo actuarial. Ok, entonces vamos a abordar este primer tema en donde les voy a estar dejando una primera tarea práctica en Excel, en donde ustedes tendrán que desarrollar una tabla de mortalidad, la cual estaremos usando durante todo el semestre. Muy bien, entonces, ¿qué es una tabla de mortalidad? Pues la definición es bastante clara, es un cuadro estadístico que resume el impacto de la mortalidad en un grupo cerrado de personas denotado como LDX. Entonces, este grupo cerrado de personas LDX los vamos a estar estudiando año con año y ver cómo se extingue este grupo de personas vivas por una sola causa, que es la causa de mortalidad. Entonces, según cómo vayan falleciendo, este LDX irá desapareciendo. Es cerrado porque no permite entradas. Una vez que se define el grupo de personas a analizar, se cierra y solo se permite analizar cómo se extingue en función a la mortalidad que están teniendo, ¿no? Con esto, pues, vamos a definir la primera función biométrica de una tabla de mortalidad, que es L de X como número de personas de edad exacta X. ¿Sale? Entonces, esta función, pues yo se las voy a dar ya hecha, o se las voy a poner ya calculada. Y aquí pues es donde se lleva el registro de cómo se va extinguiendo este grupo cerrado de personas LDX hasta que ya no queda absolutamente nadie. Y pues esta función le da nacimiento a las demás funciones de biométricas de la tabla de mortalidad, como por ejemplo DDX, que DDX es el número de personas, ¿sí?, que mueren entre las edades exactas X y X más 1. ¿Sale? Entonces, una vez definido d de x de esta forma, y dado que conocemos L de x, el número de personas vivas de edad exacta X en cualquier X, bueno, entre X, no sé, llamamos de 12 hasta X igual a 100, donde 100 pues generalmente será nuestro infinito actuarial, que es en donde ya ninguna persona queda viva, pues lo podemos estimar más o menos de la siguiente forma, ¿no? Pues d de x va a ser igual a, es decir, el número de personas que mueren entre x y x más 1, va a ser igual a L de x, ¿sale?, menos L de x más 1. Entonces, pues por poner un ejemplo pseudonumérico, no sé, por ejemplo D de 20, que significa en español las personas que mueren entre 20 y 21 años, pues va a ser igual al número de personas vivas de edad 20 menos el número de personas vivas de edad 21. Entonces, si en edad 20 yo tenía 100 personas vivas y edad 21 ya tenía 99 personas vivas, estamos hablando que los que murieron fueron una persona, ¿no? De 100 a 99
se salió o murió una persona, por eso son las defunciones ocurridas entre 20 y 21 años. Entonces, de esta forma es como ustedes calcularían la función d de x en su tabla de mortalidad que les estaré dejando de tarea. Con d de x ya comprendido, podemos obtener también la siguiente función biométrica de la tabla de mortalidad, que le voy a llamar q de x. Q de x la vamos a definir como la probabilidad, ¿sí?, de que una persona de edad exacta x, ¿sí?, muera entre las edades x y x más 1, entre las edades exactas x y x más 1. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a subir esto un poquito más para acá. Entonces, pues esta probabilidad la construimos pues como nos enseñaron en el kinder, con casos favorables entre casos totales. Entonces, Q de X van a ser casos favorables, entre comillas, ¿no? Porque pues son, mis casos favorables son aquellas personas que murieron entre X y X más 1. Pero las personas que murieron entre X y X más 1 justo es D de X. Entre un total de personas, es decir, desde mi omega, de L de X personas. Entonces, de esta forma podemos obtener la probabilidad de muerte de una persona de edad X. Entonces, repito, son mis casos favorables, que son las personas que murieron entre X y X más 1 de un total de L de X personas vivas. Entonces, de esta forma podemos obtener la probabilidad de muerte, ¿no? Entonces, así es como ustedes lo obtendrán en su tabla de mortalidad. Bueno, ahorita regreso a esta probabilidad, pero esta probabilidad pues tiene que ver con la siguiente probabilidad importante, que es P de X, que significa la probabilidad, ¿sí?, de que una persona de edad X, ¿sale?, sobreviva un año más, ¿sale? Es la probabilidad de que una persona de edad X sobreviva un año más. Nuevamente se calculan con casos favorables entre casos totales. Entonces P de X va a ser, mis casos favorables van a ser los que sobrevivieron un año más de un total de L de X personas vivas. Y de esta manera podemos obtener la probabilidad de vida. Me voy a regresar un poquito a la probabilidad de muerte que teníamos aquí anteriormente y vamos a ver qué sucede. D de X, por el ejemplo que tenía aquí anterior, que es lo podemos expresar como L de X menos L de X más 1, ¿sale? Que es esta expresión que tengo aquí, y lo voy a dividir entre L de X, y esto es igual a L de X entre L de X me da 1, y L de X más 1 entre L de X me da P de X. Entonces, pues le pongo 1 menos P de X. Entonces se comprueba la teoría básica de probabilidad. Q de X es igual a 1 menos P de X, y por ende P de X es igual a 1 menos Q de X, que también pueden usar esta relación para construir su tabla de mortalidad, que les voy a dejar en Excel. Muy bien, con P de X ya comprendida, vamos a ver la siguiente función de la tabla de mortalidad, que es bastante importante, que la vamos a denotar como NL de X, y la vamos a bautizar como los años guión persona vividos entre las edades X y X más N. ¿Sale? Esta función biométrica de la tabla de mortalidad es bastante importante, ya que le da nacimiento o la que provoca el cálculo de la esperanza de vida. Esperanza de vida, que es un indicador económico bastante importante en los países, ya que mide el nivel de desarrollo económico de los países. Una persona que tiene una esperanza de vida más alta, podemos decir que económicamente es más desarrollado que alguien que no, en general. Pero bueno, vamos a explicar el concepto de años persona vividos. De hecho, es en esta función biométrica en la que yo centré mi tesis y titulación de actuaría. Son más o menos 256 hojas hablando de esta función. Entonces, pues nada más para que ustedes vean la relevancia, los invito ahí que le echen un ojo, pero si es que tienen tiempo de revisar mi trabajo de titulación. Pero bueno, esta función biométrica, vamos a ver qué nos quiere decir con esto de años persona vividos entre las edades X y X más N. Todo esto que les estoy explicando viene en las notas que les estoy por mandar en Word por correo electrónico, para que tengan también en donde tener más referencia. Pero bueno, pues este gráfico se explica, esta función biométrica se explica mediante el siguiente gráfico hipotético, ¿no? Vamos a suponer que en el eje de las X tenemos la edad de la persona, y en el eje de las Y el número de personas vivas. Vamos a poner aquí la edad X, y vamos a poner aquí una W que significa infinito actuarial. ¿Sale? Entonces,
Entre X y W, pues aquí se supone que en el infinito factorial ya no queda ninguna persona viva, entonces la función L de X aquí ya se vuelve 0. Vamos a suponer que en la de X tenemos toda esta cantidad de personas vivas, ajá, y pues conforme va pasando el tiempo, conforme van avanzando su edad, pues este grupo se va extinguiendo, más o menos vamos a, si quieren ponerle algo así, está muy feo mi dibujo, pero yo empecé con X cantidad de personas vivas y terminé con 0 personas vivas en el infinito factorial donde ya nadie queda vivo. Ok, entonces vamos a poner aquí que esta raya que estoy apuntando aquí son L de X personas vivas y voy a poner otra raya por aquí donde va a estar X más N, es decir, aquí va a haber una distancia de N años, ¿sale? Y entonces aquí voy a tener L de X más N personas vivas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué son los años persona vividos? Vamos a suponer que cada rayita que estoy pintando aquí, incluyendo aquí hasta abajo, son personas ahí acostadas una sobre la otra, de tal manera que los que vayan contando las rayitas que voy poniendo son el número de personas vivas de edad exacta X. ¿Sale? Entonces, los años persona vividos son la suma de años que todas estas personas que puse aquí vivieron entre X y X más N. Para que quede más claro, voy a poner aquí los años persona vividos entre X y X más N. Esta persona que está hasta abajo, entre X y X más N, pues vivió N años. Estos N años que están aquí, los voy a pintar en esta ecuación. Luego, la persona que está aquí arriba también vivió N años. Entonces, sumo esos N años. Estoy sumando todos los años que vivieron estas personas. Esta tercera persona también vivió N años. Entonces, pues aquí la pregunta es, ¿cuántas personas sé que vivieron N años? Entonces, pues veo que las personas que vivieron N años son todas estas. Las L de X más N personas, estoy seguro que vivieron N años. Entonces, NL de X, es decir, los años persona vividos entre X y X más N, al menos sé que L de X más N persona vivieron N años. Y entonces, sé que N por L de X más N son la suma de todos estos años y me faltaría sumar todos estos años. ¿Sí voy bien? Entonces aquí es donde se utiliza la hipótesis factorial de la distribución uniforme de las muertes. Esto significa, geométricamente hablando, que voy a suponer que esta función L de X que aquí punté continua realmente se comporta de manera recta. De manera recta. Entonces, si se dan cuenta, aquí calculé N, que son el número de años, por L de X más N, y me da la suma de años que vivieron todas esas personas. Pero también se puede ver geométricamente como el área de este rectángulo, N, es decir, su base por la altura. Por ende, solo me faltaría calcular el área de este triángulo. ¿Y cómo se calcula el área de ese triángulo? Pues base por altura sobre 2, entonces le voy a poner más N medios, ¿sale? Por la altura. ¿Cuál es la altura de este triángulo? Pues la altura de ese triángulo es L de X, que es toda esta raya, y le resto L de X más N, que es toda esta raya, entonces me da esta altura. Entonces es L de X menos L de X más N. ¿Sale? Y aquí estarían entonces los años persona vividos aproximados, toda vez de que aquí estamos suponiendo una distribución uniforme de las muertes. Entonces, mediante algunos pasos muy rápidos que ustedes pueden desarrollar en casa, pueden darse cuenta que por L de X más N medios de L de X menos L de X más N es igual a N medios por L de X más L de X más N. Entonces quiero suponer que ustedes pueden pasar de este paso a este paso de manera rápida, nada más es hacer algunas cuantitas y van a llegar a esta expresión. De tal manera que los años persona vividos entre X y X más N se pueden estimar como N medios de L de X más L de X más N. ¿Ok? Entonces, ¿qué representan los años persona vividos? Pues es la suma de años que vivieron todas estas personas entre X y X más N. Se dice años personas porque burdamente es multiplicar la base por la altura de lo que está aquí, ¿no? Porque más o menos eso daría el número de años que vivieron todas esas personas. Es decir, estamos hablando aquí de muchos años. Entonces, pues bueno, así se estimaría. Por ende, L de X, que son los años persona vividos, vividos entre las edades X y X más 1, pues sería entonces igual a L de X igual a 1 medio, porque ahora N vale 1, o sea, en lugar de X más N, ahora es X más 1, entonces N vale 1, entonces es 1 medio
de L de X más L de X más 1. Entonces, si se dan cuenta, los años persona vividos entre X y X más 1 se puede ver como el promedio de L de X y L de X más 1, entonces más o menos aproximadamente cuántas personas estuvieron vivos. Pero bueno, ya vimos que lo que realmente significa son la suma de años que vivieron estas personas. Entonces aquí están la suma de años que vivieron las personas de edad X entre X y X más 1. Entonces sí suena que es este promedio, ¿no? Por así decirlo. Y de esta manera se calcularía esta función biométrica de la tabla de mortalidad que ustedes estarían realizando. ¿Ok? Con L de X ya planteado, sigue otra siguiente, perdón por el pleonasmo, sigue otra función biométrica que se llama T de X. T de X la vamos a suponer como, la vamos a definir como los años, guión, persona, vividos entre las edades X y W. ¿Sale? Entonces, pues nuevamente en el gráfico hipotético que tengo, en donde aquí está la edad y aquí están los años, las personas vivas, aquí tengo la edad X y aquí tengo el infinito factorial, aquí tengo esta cantidad de personas vivas y luego esta se extingue hasta tocar cero. Ahora me están diciendo, yo tengo todas estas personas vivas, aquí con rayitas representadas con rayitas, edad X. Todas estas personas que están vivas, ¿cuántos años vivieron entre X y W? Entonces la suma de estos años, más 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 estos, más estos, más estos, etc. Pues básicamente me están preguntando por cuál es todo el área que se encuentra debajo de la curva L de X que tengo yo aquí. Entonces en el caso continuo pues es sacar la integral, ¿no? Para sacar esta área bajo la curva. Sin embargo, pues aquí estamos en el método discreto y pues lo vamos a aproximar entonces de otra forma. T de X lo podemos ver como L de X, donde L de X es, aquí voy a poner X de X más 1, ¿no? Y entonces aquí ya me da esta parte del área del gráfico, ¿sale? Y después hago otra partición aquí y le sumo más L de X más 1, que son los años persona vividos entre las edades X más 1 y X más 2, que estaría representado por esta raya que yo tengo aquí, y entonces ya sumé otra parte del área. Entonces, si se dan cuenta, es partir esta gráfica en diferentes, perdón por el pleonasmo nuevamente, diferentes particiones, y ir sumando áreas con áreas con áreas con áreas. Entonces aquí pues más L de X más 2, más puntos suspensivos, aquí cuál sería el último valor, L de X, pues le voy a poner L de W menos 1 por poner algo en el aire, ¿no? Entonces, pues esto va a ser igual a la suma, ¿sí? Ya sea desde que T es igual a X hasta W de L de T, o la suma desde que T es igual con 1 hasta W menos X de L de X más T. Cualquiera de las dos funciones es válida para desarrollar, ¿no? Es válido para calcularlo. Desde que T es igual a X, pues tengo esta suma. Hasta que es W, pues tengo esta suma. Desde que T es igual con 1, pues tengo L de X, perdón, desde que T es igual con 0, ¿no? Ya cuando T es igual a 0 tengo L de X y cuando T es igual a W menos X tengo L de W. Entonces, pues básicamente cualquiera de las dos formas de ver los años persona vividos es válida para que ustedes calculen esta función. Entonces, si los años persona vividos nos daban la suma de años que vivían las personas entre X y X más 1 o X más N, T de X me da los años persona vividos de todas las personas vivas de edad exacta X hasta que se extinguieron. Es decir, me va a dar un chorro de años aquí. ¿Sale? Entonces, con T de X ya calculado, vamos a hablar ahora sí ya de la esperanza de vida de una persona de edad X. La esperanza de vida de una persona de edad X se representa como E de X y se significa esperanza de vida a edad X. Que en otras palabras, lo que significa es cuánto es el número de años que se espera que una persona de edad X sobreviva o siga viva. Entonces, pues para eso nuevamente me voy a anclar al gráfico que hemos estado viendo, donde en el eje de las X tengo la edad de la persona y en el eje de las Y el número de personas vivas es edad. Aquí voy a poner la edad X y aquí voy a poner otra vez el infinito factorial omega chiquito. Y bueno, pues entonces voy a volver a graficar mi comportamiento de L de X. Aquí están L de X,
personas vivas, todas estas, ¿sale? Entonces, pues vamos a suponer que solo tengo una persona, ¿sale? Solo tengo una persona viva. Entonces, si solo tengo una persona viva, ¿sale? Tengo la persona X1 viva, es esta que está hasta aquí abajo. ¿Cuántos años vivió entre X y W? Vamos a ponerle, si quieren, valor a las X. Vamos a suponer que X es igual a 20 años y W es igual a 100 años. Entonces, la persona X1 que está hasta aquí abajo, entre X y W, ¿sí? Vamos a suponer que, pues no vamos a suponer, vivió 80 años, es decir, vivió 100 menos 20 igual a 80 años. Si nosotros fuéramos biólogos y solo tuviéramos esta observación, podríamos decir que la esperanza de vida de una persona que tiene 20 años es de 80 años, porque una persona vivió 80 años. ¿Sale? Pero nosotros no somos biólogos, somos actuarios, entonces requerimos más información estadística que valide que efectivamente esa es la esperanza de vida. Entonces vamos a suponer que tenemos solo una persona X2, que es esta que está aquí arriba, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta persona X2 llegó con vida a la edad de 98 años. Entonces, ¿cuántos años vivió la persona X2 entre X y cuando falleció? Pues serían 98 menos 20, es decir, esta persona, la persona X2 que está aquí, vivió 78 años. O que ya tengo dos observaciones, tengo una persona que cuando tenía 20 años vivió 80 años más y tengo una persona que cuando tenía 20 años vivió 78 años más. Entonces, en promedio, ¿sale? ¿Cuántos años podemos decir que vive una persona que tiene 20 años? Pues están de acuerdo que sería 80 más 78 entre 2, es decir, 79, ¿no? Entonces, dadas estas dos observaciones, podemos decir que en promedio una persona de edad 20 vive 79 años, toda vez que una observación, una persona vivió 80 y otra 78, entonces en promedio viven 79 años más, una vez que tienen 20 años. Para que quede esto claro, pues una tercera persona, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una persona X3 que está aquí. Y vamos a suponer que esta persona vivió a la edad de 96 años. Entonces tengo que esta persona, 96 le resto 20, pues vivió 76 años. ¿Sale? Entonces ya tengo tres observaciones. Una persona de edad 20 que vivió 80 años más, una persona de edad 20 que vivió 78 años más y una persona de edad 20 que vivió 76 años más. Entonces ahora, ¿sí? En promedio, ¿cuánto vivieron estas tres personas? Pues están de acuerdo que es 80 más 78 más 76 entre 3. Y esto me va a dar 78 años. Entonces, en promedio, con estas tres observaciones, puedo decir que una persona de edad 20 sobrevivió o se espera que viva 78 años más en promedio. Entonces ya se imaginarán ustedes cómo se calcula la esperanza de vida, porque no nada más tengo 3 personas, sino tengo 4, 5, 6, 7, tengo L de X personas. Entonces, E de X tengo que poner como denominador, pues como denominador es bastante claro. Si estaba hablando de 2 personas, pues lo dividía entre 2. Si estaba hablando de 3 personas, dividía esto entre 3. Ahora, ¿de cuántas personas estoy hablando? Pues de L de X personas. El problema es entonces el numerador. Entonces yo necesito sumar los años que vivió esta persona, más los años que vivió esta persona, más los años que vivió esta persona, más los años que vivió, más estos, más estos, más estos, más estos, más estos, más estos. Y entonces ya recordaron que justo esos años me los da esta función, t de x. Entonces, t de x me da justo la suma de años que vivieron todas las personas de edad x entre x y w. Entonces, pues de esta manera yo calcularía la esperanza de vida de una persona de edad x. La suma de años entre el total de las personas, pues me da el promedio que yo estaba buscando. Y de esta manera se calcula la esperanza de vida en la tabla de mortalidad que ustedes tendrían que estar haciendo. ¿Ok? Bueno, con esto se termina una tabla de mortalidad. Sin embargo, los actuarios para hacer cálculo actuarial se basan en funciones añadidas a la tabla de mortalidad que no forman parte de la tabla de mortalidad, simple y sencillamente le ayudan a los actuarios a simplificar sus cálculos actuariales, y estos se conocen como valores conmutados.
Entonces, estos valores conmutados, insisto, no forman parte de una tabla de mortalidad. Los actuarios los añadieron para, para facilitar sus cálculos actuariales que más adelante van a ver, ¿no? Entonces, pues se definen varios valores conmutados. D de x se define como v de x por L de x, ¿sale? Donde v de x es el que ustedes vieron en matemáticas financieras, es 1 entre 1 más i a la x, o lo que es lo mismo, 1 más i a la menos x, o lo que es lo mismo, es el factor de valor presente que ustedes utilizaron en matemáticas financieras. Aquí se están trayendo a valor presente una tasa de interés y x periodos, ya sea que lo vean así o lo vean así. Entonces, la forma de interpretación geométrica de esta parte, están trayendo a valor presente, por así decirlo, los vivos. Suena medio raro el tema, pero pues sí, o sea, geométricamente lo que nos está diciendo es que te está trayendo a valor presente los vivos. Y luego, por otro lado, vamos a definir otro valor conmutado que le vamos a llamar c de x, ¿sale? Y c de x lo vamos lo vamos a definir como v a la x más 1 por d de x, donde v de x, bueno, el v significa que se están trayendo a valor presente x más 1 periodos los muertos o las personas fallecidas. Suena medio chistoso esto, pero bueno, así es como lo vamos a definir. El d de x es traerse a valor presente las personas vivas y el c de x es traerse a valor presente las personas fallecieron más un periodo por ahí extra, ¿no? Entonces, esos dos valores conmutados nos hablan de traerse a valor presente, hipotéticamente hablando, esos conceptos de vida y de muerte. Y se definen otros valores conmutados más, como lo es n de x, que no es otra cosa más que la suma, ya sea desde que t es igual con x hasta w de d de t, o la suma desde que t es igual con 0 hasta w menos x de d de x más t. Entonces, n de x no es más que la suma de valores presentes de las personas vivas, y el siguiente valor conmutado, que lo vamos a definir como m de x, lo vamos a definir como la suma desde que t es igual con x hasta el infinito factorial de c de t, o lo que es lo mismo, la suma desde que t es igual con 0 hasta w menos x de c de x más t. Entonces, n de x es la suma de valores presentes de los vivos y m de x es la suma de valores presentes de los muertos. Y bueno, pues estas son las funciones no biométricas, son valores conmutados de la tabla de mortalidad y que ustedes pues van a tener que hacer de tarea. Entonces, con esto doy por visto el repaso del tema de tabla de mortalidad, ¿no? Todo esto que acabamos de ver está en las notas, y su primer tarea es, yo les voy a mandar esta función en Excel, L de x, y ustedes me tienen que calcular D de x, Q de x, P de x, L de x, T de x, E de x, D de x, C de x, N de x y M de x. Evidentemente yo les estaría dando esta tasa de interés con las cuales ustedes tendrían que traerse a valor presente estos valores conmutados. ¿Sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí dejo la clase. Nos vemos entonces en el Zoom para ver qué dudas tienen de esto y de esto. Todo esto que está aquí está en las notas de Word, que se las voy a mandar por correo electrónico. Y pues su primer tarea es que desarrollen su primer tabla de mortalidad en Excel, que es la que vamos a estar usando durante todo el curso. Y pues la siguiente clase continuamos con el repaso de matemáticas sectoriales 1, que va a ser el tema de anualidades. Me fui un poco rápido, espero que haya quedado claro, pero pues cualquier cosa, ahorita nos vemos en el Zoom que vamos a tener después de que ustedes vean este video. Muchas gracias y pues ahí atento a sus dudas.